Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. ¿Está conmigo? Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente.
Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Intersignos, un programa dedicado al colectivo de personas sordas. Presenta Daniel Buñuelo. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Hola, bienvenidos al programa Intersignos. Podéis ver que estamos en el plató de Discapacidad Televisión. Es la primera vez que grabamos aquí. Antes siempre hemos hecho los programas y los reportajes en los exteriores. Y a partir de ahora vamos a estar de forma permanente en el plató. Primero de todo, os voy a presentar a nuestro invitado sordo de hoy. Se llama Ramon Munt y es el coordinador del Casal Lambda. Este es su signo. Es una agrupación de personas sordas, gays y lesbianas que tienen su sede aquí en Barcelona. Ramón nos va a explicar un poco su experiencia con el movimiento asociativo gay y también su experiencia personal de sus contactos en el exterior. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestra primera pregunta, Ramón. ¿Nos podrías definir los conceptos de homosexual y bisexual? ¿Cuál es la diferencia? A ver, son dos conceptos diferentes, homosexual y bisexual. Homosexual hace referencia a cuando un hombre se siente atraído por otro hombre, o en el caso de las mujeres, se sienten atraídas por otras mujeres. Es lo que se denomina gays y lesbianas. En cambio, el concepto de bisexual, hay la posibilidad de que haya atracción por los dos sexos al mismo tiempo. Tanto si es un hombre como una mujer, se siente atraído por ambos sexos, y en cambio la persona homosexual tan solo se siente atraída por el mismo sexo. Cada vez hay más personas que se han declarado homosexuales o que han salido del armario. ¿Crees que es más fácil salir del armario para las personas sordas
o para las oyentes? Realmente hay una gran diferencia entre ambos casos. Tanto si es hombre como mujer, normalmente a las personas sordas les es más difícil por la dificultad de acceso a la información y también la influencia del contexto, de la sociedad. Las personas oyentes pueden acceder fácilmente a las noticias a través de la radio, la televisión, estar más informados sobre la homosexualidad, lo que les permite salir del armario con más facilidad. En cambio, las personas sordas tienen un cierto retraso en el acceso a esta información y hace que este proceso sea más difícil, pero gracias a las asociaciones se facilita este contacto y favorece el proceso. Ahora me gustaría saber más sobre la educación sexual en España. Actualmente en los colegios se educa sobre el tema de la homosexualidad. Sí que hay la asignatura de educación sexual y es importante para que los niños aprendan estos conceptos, la diferenciación entre ambos sexos, hombre y mujer. Es importante que para cuando lleguen al nivel de eso ya dominen todos estos conceptos. Normalmente lo que se hace es empezar por lo más básico, que sería el crecimiento humano, los cambios corporales de la adolescencia, como es el aumento del tamaño del pene. Todos estos detalles deben explicarse y se hace en España al igual que en otros países. También sobre las relaciones sexuales, sobre cuáles son los pasos, cómo funcionan. Y otro aspecto importante es el tema de los riesgos, los embarazos, el SIDA, los contagios, es decir, explicar el uso del preservativo para la prevención en general. Y en caso de las relaciones homosexuales, también la importancia de el uso del preservativo. Debe haber primero la teoría y después la práctica para que todo quede mucho más claro. Entonces, desde las distintas religiones, la comunidad gay siempre ha sido mal vista y no se ha estado de acuerdo con el tema del matrimonio, la adopción, la convivencia y muchos otros aspectos. ¿A qué crees que se debe esto? Bien, realmente es así, es que las religiones son así. Por ejemplo, la religión católica tiene sus normas y le gusta regirse por la historia y lo que es el modelo tradicional de familia. Al surgir la comunidad homosexual de gays y lesbianas, no han querido permitir que existiese, supongo para evitar que se extienda y la mala imagen, sobre todo con los temas de adopción y matrimonio gay continúan oponiéndose alegando posibles enfermedades. Tanto católicos como musulmanes siguen rigiéndose por sus tradiciones, es decir, la familia sigue viéndose formada por un padre, una madre y los hijos. Y las parejas homosexuales están mal. La historia ya nos habla de Adán y de Eva, por lo que se niega la homosexualidad. Los gays y lesbianas expresamos lo que sentimos, aunque se nos imponga otra cosa, y es una lucha por nuestro derecho de expresión, pero la tradición católica es así. Otra cosa que te quería preguntar es sobre la situación en España. ¿Conoces la situación de aquí y la de otros países? Infórmanos sobre los derechos, la marginación, la homofobia, los castigos que hay en los diferentes países. En España ahora sí que ha mejorado la situación, sobre todo social y culturalmente está mejor. También Holanda ha avanzado en el sentido de la libertad, tanto en el tema de las drogas como en la sexualidad es más liberal. Quizás España aún no ha llegado a ese nivel, pero sí que ha avanzado en el tema de la homosexualidad. En el mundo en general hay muchos problemas. La política de algunos estados se opone a la homosexualidad y la penaliza. Por ejemplo, en Estados Unidos
está prohibido el matrimonio gay, mientras que en España está permitido, gracias al apoyo de algunos grupos políticos. En España está permitido el matrimonio gay y la adopción, mientras que en Estados Unidos no. Se permite la pareja como pareja de hecho y ya está. En cambio, los temas de adopción y de herencia dependen de cada estado. Algunos no lo permiten. Por lo tanto, creo que en España ha avanzado mucho. Por primera vez se puede tener libro de familia para la adopción. En otros países extranjeros se penaliza hasta con prisión y tortura. Pero se sigue luchando. Ojalá con el tiempo se permita la homosexualidad en todo el mundo. También muchas veces la sociedad ha visto mal la comunidad homosexual como una comunidad donde existen más riesgos y que se dan con más facilidad los contagios, las enfermedades, el SIDA. ¿Crees que esto es verdad? Bueno, pienso que por un lado no existe más riesgo de contagio entre los homosexuales, sino que hay las mismas probabilidades que los bisexuales o heterosexuales. Muchas personas casadas tienen amantes y son infieles, por lo que existe el riesgo de contagio. Pensar que solamente se da en los homosexuales no es correcto. Por ejemplo, muchos hombres van con prostitutas. Con la muerte del famoso actor Rock Hudson, hace ya unos 14 años, en el año 1985, y al hacerse pública su condición de homosexual, surgió la percepción de que la homosexualidad estaba relacionada con el contagio, pero también sirvió como aviso para que los homosexuales tomaran más precauciones. Sí que hay algunas actitudes de riesgo en la comunidad homosexual, sobre todo los jóvenes que toman drogas y alcohol, mantienen relaciones, pero entre los adultos ha disminuido la incidencia del SIDA gracias al uso del preservativo y la prevención. Pero esta situación se da igualmente entre los jóvenes heterosexuales, por lo que afecta a todos por igual. Tengo un poco de curiosidad y me gustaría que me explicases más sobre la comunidad gay. Por ejemplo, ¿qué simboliza la bandera gay? El Día del Orgullo Gay, qué significa el concepto de ambiente, los osos. Explícanos un poco sobre estos temas. A ver, la bandera es el símbolo de la comunidad gay. Surgió en los años 70, ideada por la comunidad hippie, como lema de la negación a las religiones, la oposición a la guerra, el no a la política, y tiene los colores del arco iris, que fue lo que le gustó a la comunidad gay y se apropiaron, por así decirlo, de la bandera, aunque originalmente no era de la comunidad gay. Entonces, sí, el Día del Orgullo Gay en la década de los 70 en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, había una discoteca donde se llevaban a cabo celebraciones y encuentros de personas gays. La policía no quería que se reunieran allí y un día hubo una redada que acabó con un enfrentamiento violento y la muerte de una persona. Y ese mismo día, 28 de junio, empezaron las protestas y el conflicto llegó hasta los juzgados. 2 años más tarde ya empezó a celebrarse el mismo día, el 28 de junio, en conmemoración del fallecido, y ha ido ganando popularidad, celebrándose de forma anual los desfiles. También me has preguntado sobre el concepto del ambiente. Por ejemplo, los heterosexuales van a cualquier discoteca, pero existen discotecas y locales de ambiente solo para homosexuales que facilitan el contacto, los encuentros, las conversaciones, así como también hay locales específicos para lesbianas. También los hay para los denominados osos, que son los gays que son más peludos y gorditos. Existen diferentes espacios de ambiente para
cubrir toda la demanda de ocio y dar la opción de elegir. También hay locales, por ejemplo, para los gays católicos, para facilitar un punto de encuentro para ellos. O, por ejemplo, el Casal Lambda ofrece un espacio para los gays sordos, para que puedan comunicarse en lengua de signos, y también hay oyentes. Puedes ir al local de ambiente que quieras y conocer las características de cada uno. Está muy bien. Ahora hablaremos sobre el movimiento asociativo gay sordo en España. Actualmente hay 2 asociaciones. La primera se creó hace mucho tiempo, tiene este signo y se llama COGAM y está en la Comunidad de Madrid. La segunda es el Casal Lambda y está aquí en Barcelona. Explícanos un poco los objetivos de las mismas, los pasos que han seguido, etc. Como bien has dicho, hay estas 2 entidades, COGAM y el Casal Lambda. También hay una tercera asociación en Valencia que se creó recientemente. COGAM hace ya 15 años que existe. Hay una agrupación de sordos que está dentro de esta asociación de oyentes. El Casal Lambda ya lleva 8 años y ha recibido el apoyo de COGAM, que al saber que había un grupo de sordos en Barcelona los empujó a seguir adelante. Y la Asociación de Valencia ha sido creada hace poco por un grupo de sordos que copió los modelos de Madrid y de Barcelona y se creó en febrero. Las tres asociaciones de homosexuales y lesbianas están integradas en asociaciones de oyentes, ya que solas no podrían, sería imposible. De esta manera puede haber colaboración para los servicios de intérprete, los servicios de asistencia social, etc. También se imparten cursos de lengua de signos desde las mismas asociaciones, lo que permiten una mejor integración. A ver, sí, en las actividades culturales y conferencias siempre hay intérprete de lengua de signos, y en las excursiones hay personas oyentes de todas las edades y personas sordas integradas. Normalmente se hace difusión del programa, las conferencias, el cine, teatro, y si alguien está interesado, va. Dentro de 2 años, en el Casal Lambda, esperamos que aumente el movimiento, así como en el resto de España. En Granada hay movimiento y se quiere crear otra en breve, y se está gestionando desde la Federación de Asociaciones de Andalucía. En Galicia también hay movimiento y difusión, porque la comunidad sorda desde siempre se ha reunido en bares y falta que estos grupos se afilien y hagan difusión. Pienso que a partir de ahora, desde Barcelona, contactaremos con Madrid para planificar el papel del movimiento asociativo gay de sordos y oyentes para ver qué tal se desarrolla en los distintos lugares. Entonces, ¿cómo ves la relación que hay entre homosexuales y heterosexuales? A ver, creo que han mejorado las relaciones entre ambos grupos. La sociedad ha ido avanzando, hay más tolerancia y comprensión. Los heterosexuales ven la homosexualidad como algo normal y saben que tienen sus derechos. Por ejemplo, en el bar Punto Barcelona se puede ver a parejas homosexuales juntas y es algo normal. Con mis amigos y compañeros se trata el tema con normalidad. Cuando me han preguntado por mi novia, les he dicho que nunca he tenido y al preguntarme el por qué he contestado que era homosexual y lo han entendido. En cambio, los niños siempre tienen prejuicios hacia los gays y los critican. Algunos tienen que mantenerlo en secreto hasta que son adultos y gracias a la educación pueden comprender que pueden integrarse con normalidad con el resto. Yo me siento bien al respecto. A ver, Ramón, tú has tenido contacto en distintos países, has viajado y te has informado. ¿Qué nos puedes aportar de tus experiencias? Mis experiencias empezaron hace 3 años aproximadamente y fue gracias a la publicidad de la Federación Mundial de Sordos, que celebró un encuentro en Madrid. Antes, por casualidad, mediante el programa Camp Frog,
estuve chateando y hablando con muchos sordos heterosexuales que entraron en la sala de contacto homosexual y dijeron que irían al encuentro. Y también antes, en Holanda, creo que fue entre abril y mayo, se celebró el 25 aniversario de su fiesta del arco iris y acudieron sordos de todo el mundo al encuentro. Fue mi primera vez en la vida. Antes solo había ido por España o Europa, pero fue un evento muy potente, el 25 aniversario. Contacté con unos americanos que me dieron la tarjeta de su asociación de gays, también con otras personas de Dinamarca, de Holanda, de Bélgica, de Finlandia, con los que intercambiamos folletos informativos, con los correos electrónicos, las páginas web. Realmente estuvo muy bien. Muy bien. Y la última pregunta que me gustaría hacerte es en relación a tu vida y tu experiencia como persona gay, ya desde que descubriste o te diste cuenta que lo eras, cómo saliste del armario, el proceso, la familia, los amigos, el trabajo, un poco toda tu historia. Explícanos de forma resumida cómo ha sido. Realmente ha sido una vida muy larga, intentaré comprimirlo. Yo, nací y crecí en una familia muy normal y un día descubrí que me atraían los hombres. Yo aún no le daba importancia a la diferencia entre hombres y mujeres. Era pequeño, tan solo tenía 9 años, pero ya lo supe y lo mantuve en silencio para que mi familia no supiese nada. Ya fue pasando el tiempo y hasta la edad de aproximadamente de 15 años, y en el colegio La Purísima recuerdo que nos escondíamos y tenía curiosidad por el sexo, pero no sabía qué era lo que quería hacer, si estar con una chica o con un chico, aunque seguía sintiendo atracción por los chicos. Fue pasando el tiempo y mi familia seguía sin saber nada. Ya a la edad de los 20 años empecé a mirar revistas pornográficas y quería probarlo, pero yo no sabía cómo iniciar el primer contacto, puesto que con los oyentes se rompía la comunicación y con los sordos no me atrevía. Y entonces en el colegio a veces hablaban de temas de sexo con los amigos, pero yo no quería tener mala imagen y me lo fui guardando todo. Entonces conocí a una chica sorda, oralista, gracias a una pareja de amigos que insistieron en ello. Yo sabía que me gustaban los hombres, pero lo guardé en el fondo para mí y salí con la chica durante 7 años. Me costaba mucho asimilarlo y pensé que era bisexual. Entonces ya tenía unos 25 años y me casé con ella. No podía decírselo a mis padres porque eran católicos practicantes, así como mi actual exmujer. Entonces, realmente en mi matrimonio no teníamos problemas, pero yo sentía la necesidad de expresarlo. No había ninguna asociación donde podía acudir a informarme, por lo que a las personas sordas les era más difícil salir del armario. Y así fue pasando el tiempo hasta que un día decidimos separarnos. Nos discutíamos mucho y ambos decidimos que separarnos era lo mejor. Le dije que era gay, pero aún no lo ha entendido. Y el problema estaba en que mi familia no sabía nada. Ya tenía 28 años, me había divorciado y mi atracción por los hombres seguía siendo un secreto. Al ser sordo aún me sentía más aislado y no sabía cómo unirme a reducidos grupos de sordos gays. Quería que en un futuro tener esta libertad de poder hablar abiertamente sobre estos temas, pero no estaba seguro de ir a alguna asociación porque eso me podía dar mala imagen y todos me mirarían. Y así continué a escondidas con mi secreto. Y además, claro, la palabra homosexual no me gustaba, no me sentía identificado con ello. Ya hará unos 9, 10 años que mi padre murió y él lo sabía porque me pilló chateando, pero me dijo que estuviese tranquilo y que siguiera adelante. Entonces, pero mi madre y mi familia siguieron sin saber nada. Hasta hace unos 9 años que empecé a contactar con un grupo de sordos en el bar Punto Barcelona, gracias a un oyente que me insistió diciéndome que había sordos y que debía comunicarme con ellos. Bueno, entonces al final accedí a ir
Y les expliqué que había salido del armario, toda mi historia, así como que ni mi madre ni mis hermanos lo sabían ni sospechaban nada. Entonces fue pasando el tiempo y 3 años más tarde tuve mi primer novio y fue como empezar una nueva vida. Estaba nerviosa porque sabía que tendría que contárselo a mi madre, ya que en un futuro quizás me trasladaría a Bilbao, al País Vasco, para vivir con él. Y de eso hace unos 6 años. Estuve yendo a Casa Landa para hablar con el psicólogo, siempre con intérprete, para disminuir mi ansiedad. Me dijo que a lo largo de mi vida había sufrido mucho y que debía pasar por el proceso de aceptación de mi homosexualidad como algo natural. Debía dejar de lado mi matrimonio, mis problemas y contárselo a mi madre para que lo supiese. Y un tiempo más tarde se lo conté y realmente se sorprendió. Me recriminó el haberme casado, pero le dije que en aquella época la tradición católica era muy fuerte, yo era joven y bueno, al final ella lo aceptó. Haz el Sordo necesitaba información y la obtuve gracias a Casa Landa, donde pude estar en contacto con otros sordos gays. Entonces ahora ya soy el responsable delegado de un grupo de sordos y les apoyo partiendo de mi experiencia vital. Los sordos deben contactar con las asociaciones. Por ejemplo, si ahora me estáis viendo, te aconsejo que no vengas con miedo, sino pensando que te puedo ayudar gracias a mi experiencia. Ahora hay muchos sordos, unos 45, que han recurrido a mí para que las ayudase con sus temores y hablando han mejorado. A ver qué tal sigue todo. Yo estoy mejor que mi familia, mis amigos, hasta mis compañeros de trabajo, que no lo saben. Puede que cuando me insistan preguntándome por mi novia, les diga que nunca estaré con una chica o que ya les diga que soy homosexual. Estoy feliz con mi vida. Muy bien, el programa Intersignos de hoy ya se ha terminado. Muchas gracias, Ramón, por la entrevista y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar, Comida. mar, Surf. Gente buena. Ven conmigo.
Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. En este video abordaremos el uso y cuidados básicos para un buen funcionamiento de sus audífonos. Así que presta atención a estas recomendaciones. 1. Encendido y apagado. Para encender sus audífonos, simplemente cierre la caja de la pila y para apagarlo, abra la caja. Este simple paso va a contribuir a la durabilidad de sus baterías. 2. Verificación de funcionamiento. Puede comprobar que el audífono esté funcionando al tocar la parte de arriba del audífono con uno de sus dedos. Si escucha el chirrido, entonces está funcionando. 3. Duración de la pila. La duración de las pilas se relaciona al tiempo de uso. Los audífonos se deben ocupar todo el día, todos los días, excepto para dormir y para bañarse.
Si eso es así, las pilas deben durar aproximadamente entre 7 a 10 días. 4. Identificación de oído. Cada audífono tiene una marca para el oído correspondiente. Si la marca es roja, es para el oído derecho, y si es azul, es para el oído izquierdo. 5. Limpieza adecuada. Todos los días se debe limpiar los audífonos. La limpieza se realiza con un paño seco. Para eso, primero tiene que separar el molde del audífono, limpiarlo con el paño y con el cepillo retirar todo el cerumen que pueda estar dentro del molde. El molde se puede lavar una vez a la semana con las pastillas de limpieza o con un jabón neutro, asegurándose siempre de mantenerlo bien seco, ayudándose con una pera de secado. Siga estas recomendaciones para una mayor durabilidad y provecho de sus audífonos. Para mayor información visita nuestra página web cenadis.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, fue una ayuda maravillosa. Ya no tengo como que levantarme con 2 horas de anticipación para poder irme a la universidad, ¿no? Sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro sí ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del Metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto del tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo. Entonces ir en 10-15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El Metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas en la ciudad. El Metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.